No, mis hermanos, como saben, hemos venido hace varias semanas viendo el curso de eclesiología. Hemos estado viendo ya unas 5 clases en que hemos estado tocando diferentes temas, como lo son el plan salvífico de la iglesia en el plan salvífico de Dios, como lo son el fundamento apostólico, que lo dio nuestro hermano Rubén Contreras la semana pasada. También hemos visto en cada una de estas clases cómo Dios ama y valora su iglesia. Y cada uno de estos aspectos nos llevaron o nos han llevado a la conclusión de que la iglesia es la institución más gloriosa entre el cielo y la tierra. ¿Recuerdan Efesios capítulo 3, versículo 10? Que nos recordaba lo gloriosa que es la iglesia, cómo el Señor ama a su iglesia, cómo el Señor se dio a sí mismo por su iglesia. Por lo tanto, no podemos ver a la iglesia como algo superficial, como una simple institución, en la cual, como les decía, la iglesia es más que un lugar en el que venimos a escuchar sermones. Hay personas que ven a la iglesia únicamente como eso, como un lugar en el que venimos a escuchar sermones, y por eso pueden ir a una, pueden ir a otra, pueden ir a la otra, porque esa es la idea que tienen de la iglesia. Un lugar donde solamente vamos a escuchar a un buen predicador y ya. La iglesia es más que eso. La iglesia es más que escuchar sermones. Sí, la palabra de Dios es central en la iglesia local, pero la iglesia es más que eso, mis hermanos. Y en la noche de hoy el tema del cual quiero que hablemos es acerca de la naturaleza y el gobierno de la iglesia local. La naturaleza y gobierno de la iglesia local. Vamos a estar viendo este tema en esta noche, la naturaleza y el gobierno de la iglesia local, pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, yo quiero definir brevemente lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Y cuando hablo de la iglesia universal, como veremos ahora, no me estoy refiriendo a la secta de Pare de Sufrir. De hecho, eso ni siquiera deberíamos llamarlo iglesia. Eso es una cueva de ladrones, mis amados hermanos. Así de sencillo. Eso es lo que es esa secta. Entonces, quiero que antes de avanzar vamos a definir brevemente lo que es la iglesia universal, la iglesia local, y luego entramos a ver la naturaleza y gobierno de la iglesia local. Definiendo en primer lugar lo que es la iglesia universal. Hermanos, en la historia de la teología se ha hablado de la iglesia universal o iglesia invisible y de la iglesia local o iglesia visible. Esos son los términos que se han usado a lo largo de la historia cuando hablamos de iglesia universal e iglesia local. Las escrituras presentan la verdad que Cristo solo tiene una iglesia. Podemos llegar a pensar que, como decimos, iglesia universal y iglesia local, Cristo tiene 2 iglesias o 3 iglesias o 4 iglesias, y quiero decirle que no es así. Nuestro soberano Dios tiene una sola iglesia. Amén. No hay algo así como una iglesia invisible distinta a la iglesia visible. Eso es absurdo. El Señor tiene una sola iglesia. Y cuando se habla de la iglesia universal, de la iglesia invisible del Señor, nos estamos refiriendo a la congregación de los santos de todos los tiempos, de todos los siglos, de todas las épocas, de toda lengua, tribu, nación, que han sido elegidos por Dios para salvación a través de Cristo. Cuando damos esa definición, nos estamos refiriendo a la iglesia universal. Repito, a la congregación de los santos de todos los tiempos, de todos los siglos, de toda lengua, tribu y nación, que han sido elegidos por Dios para salvación a través de Cristo. Cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo a la iglesia universal. Repito, el Señor tiene una sola iglesia.
En pocos pasajes de la Biblia se hace referencia a la iglesia universal o iglesia invisible del Señor. Más bien vemos en la Biblia más referencias a lo que es la iglesia local. Pero hay ocasiones en las que vemos que se hace referencia a la iglesia universal, aunque sean pocas, las hay. Y una de ellas es cuando nuestro Señor Jesús en el Evangelio según Mateo les dice a los discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a una iglesia local allí en Jerusalén. No, se está refiriendo a la iglesia universal. A todos los santos, de todos los tiempos, de toda lengua, tribu y nación que fueron elegidos para salvación a través de Cristo. ¿Entendemos eso? Muy bien. Ahora, entendiendo lo que es la iglesia local. La iglesia de Cristo, mis hermanos, se expresa solamente a través de las iglesias locales. ¿Escucharon eso? La iglesia de Cristo se expresa, la podemos ver únicamente a través de las iglesias locales. Como hemos dicho anteriormente, no podemos hablar de dos clases de iglesias, solo hay una, pero esta verdadera iglesia de Cristo podemos conocerla. Miren las palabras que estoy usando. Podemos conocerla solamente a través de su expresión visible en la asamblea local. Aquí están reunidos los santos que forman parte de la iglesia universal de este tiempo y en este lugar. Las iglesias locales no son más que un grupo de creyentes regenerados, llamados fuera del mundo, congregados para la mutua edificación a través de la predicación verdadera de la palabra, de la administración de los sacramentos como lo son el bautismo y la cena del Señor, el ejercicio de la disciplina eclesiástica, la celebración cúltica y la obra evangelizadora. Esa es la iglesia local. O sea, la iglesia local hace visible la iglesia universal. Alguien lo ilustró de esta manera. Es como el alma y el cuerpo. Saben que, hablando antropológicamente, creemos en una dicotomía. El hombre está compuesto por dos partes. Lo que es espíritu y alma, la misma cosa. Ya eso lo vimos en la confesión el año pasado. Y el cuerpo, hay una dicotomía. El alma nosotros no la vemos. Es lo que muestra que hay vida en ese cuerpo. Y ese cuerpo nos permite ver lo que hay internamente. Si ese cuerpo está vivo, no nos muestra si el alma está viva o no. Bueno, alguien decía que esa es la misma ilustración para entender la iglesia universal y la iglesia local. A pesar de que estamos hablando de la dicotomía de un cuerpo que está compuesto por un alma que no se ve y un cuerpo que sí se ve, no estamos hablando de varios cuerpos, ¿verdad que no? Maricrés, Plinio, tenemos un solo cuerpo y está compuesto de una manera dicótoma, alma y cuerpo. Pero no son varios Plinio, es uno. Igual la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal es el alma. Ahí está. Y la iglesia local, el cuerpo. Es la que hace visible la iglesia universal. ¿Entendemos eso? Bueno, luego de tener esas verdades en mente, ahora sí entremos. Esa era la imagen que les quería colocar cuando hablaba de la iglesia local. Ahora, luego de tener en mente estas verdades, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Vamos a ver cuál es el modelo bíblico de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el modelo que Dios estableció, el cual debía regirse su iglesia? ¿Cuál es el modelo de gobierno? ¿Cuál es la naturaleza de dicho gobierno? Es eso lo que quiero que veamos ahora. Cómo Dios determinó que estuviera desglosado ese gobierno. Y vamos a verlo en la siguiente gráfica, la cual no quiero que pierdan de vista en nuestra clase. Como tenemos aquí en la gráfica, en primer lugar tenemos a Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, como lo veremos hoy. Esta iglesia Jesús está vitalmente interesado en el bienestar de su iglesia. Jesús está muy interesado en proteger a su iglesia, en dirigir a su iglesia, y Él, únicamente Él, lo hace porque solo Él es la cabeza de su iglesia. La Biblia dice que Él la compró con un alto precio, un precio de sangre. Le costó su vida a la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, le pertenece. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia. No el Papa, no los pastores. Cristo
es la cabeza de la iglesia. A Él le pertenece, Él la gobierna, Él es rey sobre ella. Él y únicamente Él. Y en ese mismo orden tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el vicario de Cristo. El Espíritu Santo gobierna esa misma iglesia a través de la palabra revelada, o sea, la Biblia. Luego en ese mismo orden, sin perder de vista que Jesús es la cabeza, tenemos que el Espíritu Santo a los apóstoles los ha inspirado. Y los apóstoles, como vimos la semana pasada, ellos pusieron el fundamento, lo que conocemos en las Santas Escrituras como la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan la clase pasada? El fundamento se pone una vez y para siempre. Y luego en ese mismo orden tenemos a pastores, ancianos o presbíteros, que estamos hablando de un mismo cargo. Los ancianos de las iglesias locales son responsables de administrar el gobierno de Cristo. Eso es lo que hacen los pastores. Ellos no gobiernan como si ellos fueran la cabeza, porque no lo son. Ellos lo que hacen es, son responsables de administrar el gobierno de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y por último tenemos a los miembros de la iglesia. Sin ellos no hay iglesia. Si no hay miembros, no hay iglesia. Y esta es la estructura que tenemos, que la Biblia plantea acerca del gobierno que el Señor estableció para su esposa, para su iglesia. Y cada uno de estos puntos los vamos a desglosar en esta noche. Hoy vamos a ver la naturaleza de este gobierno y el rol de aquellos que Dios ha dado para gobernar la iglesia. Así que, sin más preámbulos, pasemos al primer punto, considerando sin olvidar la gráfica. Los que quieran tomar nota, tomen nota de los textos porque los tenemos acá. En primer lugar, hermanos, Jesús es la cabeza de la iglesia universal y de la iglesia local. ¿Por qué Jesús es la cabeza de la iglesia universal y la iglesia local? Porque es una sola iglesia. Él es la cabeza de ella. Así que Jesús es la cabeza de la iglesia. Es el Señor Jesucristo en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido en Él. Y lo voy a volver a repetir. Lo que acabo de leer se encuentra en la Confesión Bautista de Londres, exactamente en el capítulo 26, artículo 4. Es necesario que estemos revisando la confesión cada cierto tiempo. Y dice la confesión, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es Él, dice. Es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, no de voluntad humana, quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, todo el poder requerido para el establecimiento, para el orden o el gobierno de la iglesia, está suprema y soberanamente investido. Él en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es. Pero nada de lo que acabo de decir tendría sentido si no podemos argumentarlo bíblicamente. Un tema tan importante como el que estamos hablando no puede argumentarse solo o con opiniones humanas. Tenemos que encontrar respaldo en la Biblia en su contexto. Y quiero que veamos un texto de las Escrituras muy conocido por nosotros, que se encuentra en Efesios 5, versículo 23. Está escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso alguien decía que en la iglesia local nosotros no tenemos por qué crear la unidad entre los hermanos. No, ya Cristo cuando nos salvó nos unió. Yo estoy unido a ti, tú estás unido a mí. Lo que tenemos es que cultivar la unidad, pero no crearla, ya Él nos ha unido. Y el texto dice que Cristo es la cabeza. Dice que Él es su cuerpo y no solo eso, Él es su Salvador. Pablo quiere recordar, Él la compró, Él la salvó, a Él le pertenece. Hermanos, la iglesia no puede tener otra cabeza,
Porque la iglesia mantiene con Cristo la misma relación que el esposo tiene con la esposa. ¿Y qué sucede cuando el esposo tiene a otra pareja? Eso se llama adulterio, una violación tremenda a la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor, nosotros no podemos tener otra cabeza. Somos la esposa de Cristo, Él es el esposo, Él es nuestra cabeza, Él es la máxima autoridad, Él. Pero Pablo más adelante en el versículo 24 de Efesios capítulo 5 dice lo siguiente. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿se notan eso? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este pasaje, mis hermanos, deja muy claro que la iglesia debe obedecer voluntariamente los mandamientos y principios de Jesucristo. La iglesia se sujeta a Jesús. O sea que nosotros aquí entendemos que nuestro Señor Jesús no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y hay un problema grave cuando alguien que se llama cristiano quiere reconocer a Cristo solamente como el Salvador de sus pecados y no como su Señor, como aquel que está llamado a obedecer y a sujetarse a Él como el Señor de sus vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Escucharon eso? Y Pablo se lo recuerda a los corintios en un momento cuando les dice, el cuerpo que ustedes tienen no les pertenece, fue comprado por alto precio de sangre, por lo tanto, glorificad a Dios con vuestros cuerpos. No nos pertenecemos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es nuestro dueño. Él. Más adelante estudiaremos también que los pastores son líderes en las iglesias locales, pero la Biblia jamás aprueba que estos líderes puedan legislar o mandar cosas contrarias a la grey, contrario a lo mandado por Cristo en su palabra. Decía el pastor Julio César Benítez en su libro de Eclesiología, decía, alguna vez leí estas palabras: antes de la reforma había un papa en la iglesia. Después de la reforma hay un papa en cada iglesia. Y esta frase refleja la distorsión que ha sufrido la iglesia en estos últimos tiempos. Nuevamente la iglesia evangélica está regresando al sistema papal de gobierno autoritativo a través de una persona ungida. ¿No han escuchado eso y que no toques al ungido de Jehová? Antes de la reforma había un papa en la iglesia, ahora después de la reforma hay un papa en cada iglesia. Y muchos de los que estamos acá hemos venido de iglesias así, donde lo que decía el pastor era misa, como dicen coloquialmente. Todo amén. El pastor determinaba cómo se vestía el hermano, si se usaba esa camisa, si no, pastor, me caso con María o con Josefina. Él podía determinar todo. Y algunos de ustedes han llegado a la iglesia bíblica con esas ideas. Y van al pastor a consultarle hasta qué van a hacer, qué no hacer, con quién me caso, no me caso, si me he visto así, si me he visto asado. Y es un error. Es un grave error. A mí me toca ver muchas veces cuando me toca aconsejar a hermanos, si vienen a mí le digo, algunos, usted fue a orar y consultó qué dice la palabra de Dios acerca de la duda que tiene y dice, no, como usted es el pastor, pero yo no soy Dios. Y hay un grave error porque eso solo muestra que tú estás más interesado e interesada en escuchar las palabras de los hombres que la palabra de Dios. Y eso es un grave problema, porque tú mismo te has hecho un papa en tu mente. Mucho cuidado con eso. Porque ni yo soy omnisciente, ni omnipresente, ni papa, ni nada que se le asemeje. Nada de eso. Podemos traer esas ideas en mente con las que hemos venido. Muchas iglesias evangélicas se han convertido más bien en un nuevo reino medieval dirigido por una persona que se aprovecha de las necesidades de los hombres para explotarlos. Eso es muy común. Eso es muy
común. Pero la Biblia nos dice, es Cristo la cabeza de la iglesia. Es Él la autoridad de la iglesia. Es Él el que tiene todo poder sobre la iglesia. Él es la máxima autoridad sobre la iglesia. Como lo expone el apóstol en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice Pablo, crezcamos en todo, en aquel que es ¿qué? La cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, no el Papa, no mi pastor, es Cristo la cabeza de la iglesia. Y dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo, refiriéndose a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Wow. Según la actividad propia de cada miembro. Pablo está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y que los miembros de esa iglesia, por mandato del Señor, están llamados a ayudarse mutuamente, no a esperar que el pastor los ayude a todos, a ayudarse mutuamente a ellos. Pastor no es un pulpo. Ayudarse mutuamente. A veces decimos, estaba enferma y nada más vinieron 5 hermanos a verme y el pastor no vino y los otros 85 tampoco. Bueno, déjame decirte que ese hermano que estuvo conmigo hace parte de la iglesia. Y si ese solo vino en nombre de la iglesia. Imagínate que seamos 700 miembros, se enferme uno, no vamos a caber ni la mitad en la casa de la hermana Daisy. Son ideas tontas que nos hacemos a veces de lo que es la iglesia. Tenemos grandes problemas eclesiológicos. Vemos a la iglesia como una empresa, como otra cosa. Y Pablo dice que estos se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y mira lo que pasa cuando estos se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si esto no se hace, no habrá bendición. Esto es una responsabilidad de todos. La iglesia no la compone uno. La iglesia la componen todos sus miembros. No olviden eso, por favor. Hermanos, Jesús gobierna la iglesia no solo como su Salvador, que está unido orgánicamente con el cuerpo, sino que también lo hace como Rey. Él es el Rey de Reyes. Así que Él gobierna su iglesia como Señor y como Rey. Él tiene la autoridad y por eso Él gobierna su iglesia. Él. Siempre les he dicho que cuando pensamos en Jesús siempre nos imaginamos al carpintero, pobre, sin tener donde recostar su cabeza. Lean el libro de Apocalipsis para que vea cómo lo describe a nuestro Señor. Es el Rey de gloria. Amén. Y Él es el dueño de su iglesia. Él es, Él. Pero entendiendo esto, que el Señor es la cabeza de la iglesia y Él la gobierna, la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿de qué manera gobierna Cristo a su iglesia? Si Él no está entre nosotros. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 1 cuando Él deja a sus discípulos y asciende a los cielos y está centrado a la diestra de Dios? La pregunta es, si Él ya no está, ¿cómo, de qué manera gobierna su iglesia? Bueno, es eso lo que quiero que veamos, pero antes quiero decirles algo. La Iglesia Católica Romana y las iglesias que utilizan el sistema episcopal de gobierno acusan al resto de las iglesias de no tener una cabeza visible que mantenga la unidad doctrinal de la iglesia. Por eso que dice que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Me han escuchado? Sí. Pero realmente estas cabezas visibles que ellos hablan, lo que han hecho es actuar y legislar contrario a la voluntad de la única cabeza verdadera que es la iglesia, que es Cristo. Lo que han hecho es todo lo contrario a lo que la cabeza de la iglesia ha determinado en su palabra. Así que en primer lugar quisiera decirle de la manera en cómo Cristo gobierna su iglesia. Él es el gobernante de ella. Él es el rey de ella. En primer lugar, el Señor Jesucristo gobierna a su iglesia por el ministerio actual del Espíritu Santo, quien es su vicario o representante. ¿Qué significa vicario? Que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Ese es el vicario.
Repito, el Señor Jesucristo gobierna a su iglesia por el ministerio actual del Espíritu Santo, quien es su vicario o representante. Hermanos, cuando Jesús estaba próximo a partir de esta tierra, ustedes recordarán la tristeza de sus discípulos. 3 años. Más de 3 años con la segunda persona de la Trinidad, con el Redentor del mundo, siendo enseñado por Él cara a cara, pasando tiempo con Él día y noche. Y no solo eso, ves cómo se cumple su promesa de resucitar de entre los muertos. Lo ves resucitado milagrosamente por más de 8 días que se apareció cada primer día de la semana. Y te dice, me voy. Los discípulos están tristes y el Señor viene a consolarlos. Y la iglesia en aquel momento estaba representada por sus discípulos. Y Él los consuela diciéndoles que Él continuaría presente en medio de los creyentes. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Dice, yo voy a seguir gobernando a través de la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, este vicario continuaría gobernando a la iglesia, inspirando a los apóstoles para que recordaran las enseñanzas de Jesús y guiándonos a toda la verdad. Como lo declara el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan 14, versículos 16 al 18. Y dice la palabra de Dios, hablando Cristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por algunos días, primer siglo, para siempre. No lo olviden. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Qué hermoso, hermanos. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. No se requiere hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo, como dicen muchos locos hoy. Lo que se requiere es creer. Y dice en el 18, no os dejaré huérfanos, hermanos. Nuestro Dios desde el Antiguo Testamento, ni desde ahora, nunca nos ha dejado huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, ¿quién es, Señor? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará no cualquier cosa. Todo lo que yo os he dicho. Y fue de esa manera que se pudo registrar el Nuevo Testamento como se registró. Fue una obra maravillosa. Os recordará todo lo que os he dicho. Para los que quisieran ampliar un poco eso, les recomiendo la clase de la confesión que estamos subiendo a YouTube sobre el canon bíblico. Y puedan un poco ampliar esta situación. Hermano, realmente Jesucristo sigue gobernando a su iglesia a través del Espíritu Santo. De Pablo a los Corintios, a veces decimos la segunda carta de Corintios, no, esa no es de ellos, se dirigió a ellos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 al 18, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, hablando de Cristo, ¿qué dice? Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu con E mayúscula, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo gobierna a la iglesia a través de la palabra escrita. Así que si una iglesia creyente o ministro no conocen la Escritura, no estudian la Escritura, no se someten a la Escritura solamente como la autoridad máxima, sino que pretenden encontrar otras formas, la que sea, ponle el nombre que sea, sino que pretenden encontrar otras formas de ser gobernados por el Espíritu Santo, los tales no se han sometido a su real autoridad, sino que buscan la guía de sus imaginaciones o intereses personales divorciados de la palabra de Dios.
Y el fracaso se verá a corto o a largo plazo. Así que hemos visto que el Señor gobierna a través del ministerio del Espíritu Santo. En el siguiente lugar, Cristo gobierna por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Cristo gobierna por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y cada punto que estamos viendo va relatando la historia bíblica hasta el día de hoy. En un momento Jesús comisionó a los apóstoles en la representación de Pedro para que edificara sobre la roca del Evangelio la iglesia de Cristo. Todo lo que esté fuera de este fundamento no pertenece a la iglesia de Cristo. Cualquier cosa que se haga llamar iglesia, pero no esté siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles, no puede ser llamada iglesia. Aprendamos a llamar las cosas por su nombre. Lo que es secta, secta. Lo que es herejía, herejía. Duélale a quien le duela. Las verdaderas iglesias son edificadas sobre el fundamento establecido por los apóstoles, quienes fueron ordenados como guías de la iglesia. Aunque ellos no están vivos para dirigir personalmente las iglesias, lo hacen a través de las enseñanzas y directrices que dejaron por inspiración del Espíritu Santo, o sea, las Sagradas Escrituras. Hoy día no necesitamos este ministerio apostólico, como lo reclama la iglesia de Roma, ni como lo predican algunos grupos neocarismáticos, quienes del siglo XX para acá hablaron de una nueva revelación en el que el Señor les había hablado que debía resurgir el movimiento apostólico y profético. Esa es una gran mentira. El fundamento fue puesto una vez y para siempre. Una vez y para siempre por los santos apóstoles. Y nosotros estamos llamados a edificar sobre el fundamento que ya está. Por eso decía Pablo, mire cómo cada uno como sobreedifica. Y miren cómo lo expone él en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edifíquense sobre ese que ya fue puesto, no se necesita más ministerio apostólico y profético. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bello este texto. Yo no sé cuántos leen la Escritura y se paran y dicen, wow, ¿qué es esto? Hay algunos que dicen, bueno, me tocó el devocional. Voy a darle rápido, mientras está ocupado el baño, leo rapidito, oro, le doy gracias al Señor por la salvación, ya me sé, ya tengo mi libreto, me paro y... Pero qué precioso es cuando estás leyendo y dices, ¿qué es esto? Dígame si estás en los salmos o en los profetas, en especial los profetas menores, tú dices, ¿qué es esto? Meditaba en estos días en mi devocional en Habacuc. A diferencia del resto de los profetas menores que son usados para llevar una palabra al pueblo, el libro de Habacuc es una conversación entre Dios y él. Y es hermoso. Pero si lo leemos así, de corredera, pastor, pero es que no crezco, yo leo mi Biblia todos los días y oro todos los días. ¿Cómo la lees? ¿Cómo oras? Ah, ya sé por qué. Es como tener un trozo de carne y tragárselo de una vez. No, mastíquelo, saboréelo. Pero también, continuando acá, el Espíritu Santo capacita y aparta a ciertos varones de la asamblea, o sea, de la iglesia, para que sean los pastores, ancianos u obispos. Hermanos, el Nuevo Testamento es claro en presentarnos a los apóstoles ordenando ancianos u obispos en cada congregación que nacía.
En aquellos momentos, cuando ellos todavía estaban, ellos eran los encargados de establecer ancianos en cada iglesia. Esto nos muestra la conformidad a la voluntad del Señor, que cada iglesia local sea dirigida por un cuerpo de pastores. Eso lo vemos. Cuando vemos a los apóstoles haciendo eso y al Señor bendiciendo esa labor, vemos allí que era la voluntad del Señor que esa iglesia de la cual Él es cabeza fuera gobernada a través de pastores. Fíjense cómo venimos desde que Cristo se va, deja el Espíritu, los apóstoles y pastores. Miren lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y quiero decir que de la clase que estamos dando hoy, hay muchos textos que no estoy citando por tiempo, pero hay muchos textos que amplían mucho más cada una de estas verdades. Tito capítulo 1, versículo 5, carta de Pablo a Tito. Dice Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y tú, Tito, establecieses ancianos, o sea, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Ya Tito sabía cuáles eran las directrices, ya como yo te mandé. Hermanos, los pastores o ancianos no son autonombrados. ¿Escucharon eso? Los pastores o ancianos no son autonombrados. Es Cristo quien los llama mediante la vocación interna dada por el Espíritu Santo y el reconocimiento de la iglesia. Que alguien me empezara hoy, imagine, yo tuve un sueño, que habían como 40 ovejas, yo tenía una túnica blanca, no muy pesada, una vara y una chiva como la de Calvino. Yo creo que ese sueño lo que quiere decir que el Señor me está llamando a pastorear. Y así entran muchos a pastorear hoy. Nos reímos, pero así son. Yo soñé, el Señor me dijo. Pero las directrices en la Biblia no están de adorno. Perfiles tan detallados de un obispo no están tan detallados de adorno. Es donde la iglesia evalúa, vamos a ver si está ese carácter. Y eso es lo que a muchos no les gusta. La Biblia dice en un momento que Cristo vio a Israel como ovejas que no tenían pastor, y dice el Señor, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él es el que llama. Él. Hermanos, quiero resaltar esto debido a que hoy día hallamos a muchas personas que deciden empezar un grupo de estudio bíblico en casa, y cuando este grupo ha crecido, la persona que lo inició se autonombra pastor. Y estas son palabras del pastor Julio César Benítez en su libro de Eclesiología. Este modelo no es bíblico, debe quedar claro que no es bíblico. Tenemos más bien ejemplos en la Escritura de que eran enviados los apóstoles y jóvenes como Timoteo y Tito a establecer ancianos pastores en cada iglesia, no que se autonombraban. La misma congregación, la misma iglesia local debe reconocerle como tal, y otros ancianos o pastores deben confirmar el llamado. Me llama la atención, y creo que lo he dicho antes, en el 2012, cuando nosotros sufrimos diferentes fracturas como iglesia, ya teníamos muchísimos años, y en una ignorancia enorme de las Escrituras, enorme. Éramos 9 personas, 10 conmigo. Sale quien fue en aquel momento nuestro pastor, por cuestiones de carácter horrendas. Ya para esto se había manifestado mi llamado al ministerio pastoral, pero no había una confirmación. Y a pesar de nuestra ignorancia teológica, consultamos a otros pastores que, aunque no eran de nuestra denominación, creyentes, ustedes recordarán, del seminario donde yo estudiaba en aquel momento, y ellos mismos nos ayudaron, un proceso no tan largo porque éramos muy pocos, y recuerdo que ayunamos, y la iglesia confirmó, sí, así es. Adicional a eso, no fue que dijeron, bueno, hermano, nosotros creemos que usted es, a partir de este domingo, usted es el pastor. ¿Se fijó una fecha? En acto público, en presencia de testigos, incluyendo pastores.
miembros de esta iglesia y de otra iglesia, se llevó a cabo una ordenación en medio de una gran ignorancia teológica. Así que no hay excusas. No hay excusas. Hermanos, una iglesia organizada de acuerdo con la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales son pastores y diáconos. Miren lo que dice Pablo hablando a los filipenses. Repito, estamos usando solo algunos textos. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, los oficiales de la iglesia. Hermanos, los pastores u obispos y ancianos, estamos hablando del mismo oficio, deben ser escogidos y apartados por la iglesia local para que administren la predicación de la palabra, las ordenanzas y la disciplina eclesiástica, como lo veremos en un rato. Así que cada iglesia local debe procurar y orar al Señor para que levante varios hombres como ancianos, pues es el propósito de su cabeza, o sea, Cristo, que las iglesias tengan más de un pastor o anciano. No estamos de acuerdo con el monopastorado. Y muchos de los que están aquí vienen de un monopastorado. Por eso les digo, cuando llegamos a la verdad tenemos que reformar muchas cosas. Yo a muchos les aconsejo a los que vienen a la iglesia, yo les digo, calladitos se ve más bonito. Siéntense y escuchen, tengan un corazón enseñable para aprender. Y esos son los que crecen. Los que hablan mucho siempre terminan frenados y no llegan a nada. Escuchen y aprendan. Vean cómo trabaja la iglesia, y si las doctrinas que cree esta iglesia se amoldan a lo que tú crees, quédate, si no, las puertas están abiertas. Aquí nadie se les obliga a estar acá. Que está aquí es porque quiere. Pero muchos venimos con la idea de un monopastorado. Pensamos, ¿para qué otro pastor? Con uno está bien. Pastor Plinio ya, gracias a Dios que se rapa, si no ya tuviera canas de todo. No importa, viejito que de eso que a 70 y nuestro pastor aguantó. No, son ideas antibíblicas. Eso no es bíblico. Deberíamos anhelar que se levanten más pastores en medio nuestro. Más. Y porque la Biblia así lo dice, no yo. Dice la palabra de Dios en Hechos 20, versículo 17, y luego veremos el versículo 28, lo siguiente. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? O sea, a los pastores de la iglesia. Y dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos en plural, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Se nos ha dado una responsabilidad gloriosa. Pastorear la iglesia del Señor no es una empresa que cuando ya no me va bien me voy para otra. Hermanos, el oficio de anciano o presbítero, supervisor u obispo y pastor son uno y el mismo. No hallamos un solo testimonio bíblico donde se apruebe el monoobispado, es decir, la iglesia local siendo gobernada por un solo pastor o anciano. Por la gracia de Dios tengo 5 años pastoreando esta iglesia. Y ya es tiempo. Por eso ya empiezan los que faltan. De ahí sí lo digo para que no se me olvidara, y los que faltan. Hermanos, en los pasajes anteriores que vimos, hallamos a los apóstoles ordenando a varios ancianos en cada iglesia. Así que el monoobispado es más bien un resultado de la voluntad humana que de la voluntad de Dios. El modelo de un solo pastor o anciano en cada iglesia local se impuso mucho tiempo después de la iglesia primitiva, cuando el obispo empezó a cobrar fuerza como autoridad especial sobre la iglesia local. Y volviendo al tema de los apóstoles ordenando ancianos en cada iglesia, en un principio los apóstoles, cuando la iglesia estaba aún naciente, comenzando, eran los encargados de nombrar a los ancianos para cada iglesia que ellos mismos fundaban. Pero en la Biblia no encontramos ninguna enseñanza respecto a algún cuerpo de ancianos o prelados o directivos intereclesiásticos encargados de escoger y nombrar ancianos en las iglesias locales.
Las directrices apostólicas contenidas en la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo son las que deben gobernar y guiar a cada iglesia local para que, de común acuerdo entre los miembros, escojan a sus pastores y diáconos, según lo que la palabra de Dios establece. No porque me cae bien el hermano, que me cae bien aquel. No, la Biblia ha dejado directrices. Los nuevos ancianos o pastores de las iglesias primitivas, luego de determinado tiempo, ya no eran nombrados directamente por los apóstoles, ya no estaban. Sino que cuando estas iglesias fueron fuertes, eran las encargadas de escoger a los candidatos y ordenarlos. Por ejemplo, el caso de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Bueno, miren lo que dice acá, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, fíjense que no fueron apóstoles, ni siquiera el mismo Pablo. Presbiterio, esa palabra en griego lo que habla es de consejo o grupo de ancianos, o sea, pastores. Fíjense que ya no lo hacían los apóstoles, ya que no estaban, sino los mismos pastores. Hermanos, las iglesias locales son las encargadas de sostener a sus pastores o ancianos. Y esto deben hacerlo con alegría y gratitud. Es bien cierto, como vamos a ver ahora brevemente, que los pastores tienen una responsabilidad con la iglesia a la cual el Señor los ha puesto por obispos. Pero no olvidemos que la iglesia también tiene una responsabilidad con sus pastores. Esa parte muchos lo olvidan. Bueno, el pastor tiene esto, tiene que hacer. Hay una responsabilidad que los miembros tienen para con sus pastores. Hay una guía que le vamos a entregar la próxima semana donde eso está bien resumido. Más bien será un recordatorio. Quiere decir que si los pastores van a dar cuenta, si son negligentes en sus responsabilidades con la Grey también va a dar cuenta si ha sido negligente con su responsabilidad para con sus pastores. No olviden eso. Y una de las responsabilidades, no lo voy a detallar acá, es la siguiente. Dice primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18, y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora no voy a explicar este pasaje. Y dice el 18, pues la Escritura dice: no pondrás bozala y buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, esta es una de las responsabilidades que tiene la iglesia con sus pastores, el sostenimiento de ellos. Alguien una vez aquí mismo en una clase decía: ¿pero cuánto? Y decía, eso es algo que la Biblia no define, pero debería ser lo necesario para que él se mantenga ocupado en el ministerio de la oración y la palabra sin ningún tipo de distracción. Ese debería ser el deber ser. Entonces, luego teniendo en mente que Cristo es la cabeza de la iglesia, el rey de la iglesia, quien gobierna la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de la Santa Escritura, inspirando a los apóstoles y luego delegando pastores para que ellos administren el gobierno de Cristo en su iglesia. Por eso en la carta de Pablo en el capítulo 3 de la primera carta dice que los ancianos que gobiernen bien su casa, si no gobiernan bien su casa, es el texto, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Dando la idea que los pastores gobiernan la iglesia local. Quiero cerrar con este punto, voy a ser muy breve acá porque también el año pasado lo vimos, acerca de las responsabilidades del pastor o anciano. ¿Por qué es muy importante esto? ¿Qué sucede cuando usted va a buscar empleo en una empresa? Pongámoslo así solo para que me entiendan, pero la iglesia no es una empresa. Usted va y le dice: mira, el puesto vacante es este, de cocinero. ¿Y qué va a hacer el cocinero? Cocinar. Obvio, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Eso va a ayudar al patrón y a los empleados de dicho lugar a saber qué le pueden demandar a esa persona y cuándo señalarlo. Y la manera en cómo tú puedes señalarlo cuando está siendo negligente es cuando sabes la función que le correspondía. Entonces, si sabemos cuál es la responsabilidad de un pastor, sabremos qué demandarle, pero también qué orar por él. Porque a veces decimos, bueno, tenemos que orar ciertamente por nuestros pastores, pero la pregunta que surge siempre es, ¿pero qué voy a orar? ¿Qué es lo que realmente voy a orar? Bueno, cuando sabes
realmente cuál es su responsabilidad, sabes en base a qué orar, pero también sabes qué demandarle y qué no demandarle. En primer lugar, la primera responsabilidad de los pastores es el ministerio de la palabra. Y esto puede sonar muy obvio. Dirán, bueno, es obvio, pastor. Predicación de la palabra, eso se entiende, eso lo sabemos, es obvio. No tanto. Cuando hay hoy en día pseudopastores que no se paran en el púlpito a predicar la palabra. El domingo unos hermanos fueron a una iglesia, no sé si se le puede llamar iglesia, y el pastor se paró en el púlpito y el pastor dijo, hoy no se va a predicar la palabra, hoy vamos a hablar de mi pasado. Puso una musiquita de fondo, empezó a hablar de él, de cómo conoció a su esposa, todo el show, y más de una con las lágrimas y emocionada. Y a lo último citó Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, cuando dice que se convirtieron como 3,000, el texto no dice 3,000, como 3,000, para decir que Dios lo que quiere son iglesias grandes, de muchas personas. Y cerró el culto, y canto, y canto, y canto. Y miles de personas en esos lugares. Por eso le digo que no es tan obvio. No es tan obvio. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel. Versículo 1 en adelante de Ezequiel 34. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? El profeta describe a aquellos pastores como aquellos que se apacientaban a sí mismos. Y la palabra aquí, apacentar, en el hebreo es de la idea de pastar, alimentar. O sea, no estaban alimentando a las ovejas. No la estaban alimentando. ¿Y cómo describe el Salmo 23 a nuestro buen pastor? Como aquel que nos hace andar en delicados pastos, nos hace descansar, nos alimenta. O sea, siempre la labor del pastor está asociada con alimento. Por lo tanto, la responsabilidad principal de un pastor, de una iglesia local, es alimentar al rebaño con la predicación fiel de la palabra. Fiel, esa es su principal responsabilidad. Esta es su función principal, de allí que uno de los requisitos más importantes es que el pastor deba ser dotado con la facultad de enseñar. También se le exige que pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Su pastoreo está basado en la exposición de las Sagradas Escrituras para alimentar con buenos pastos a las ovejas del Señor. Si algún ministro en esta iglesia viene aquí a hablar tonterías o a torcer la Escritura, está violando su rol, como decía Daisy, para afuera. Esa es su principal responsabilidad, alimentar al rebaño. Su día a día se trata es preparar sermones, alimentar a la grey, preparar sermones, alimentar a la grey. Y luego que pasó toda la semana preparando un sermón, lo expone el domingo, sale de allí y el lunes de nuevo lo mismo. Preparar un sermón, predicar el domingo. De nuevo el lunes, preparar un sermón hasta el domingo. Esa es toda la tarea de un pastor para alimentar a la grey. La segunda responsabilidad del ministro es la administración de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Hermanos, cuando Jesús dio la gran comisión a los apóstoles, les dijo que bautizaran a los nuevos discípulos. En los Hechos hallamos a los apóstoles o líderes reconocidos administrando estas ordenanzas. Y aunque no podemos hallar un mandato expreso que de una manera clara indique la exclusividad de los pastores para oficiar el bautismo y la cena del Señor, se deduce que los oficiales reconocidos de la iglesia deben ser los encargados de dirigir estas ordenanzas, siendo que ellos ministran la predicación de la palabra. Aunque esto no limita el que bajo circunstancias especiales y de gran dificultad para que un pastor ministre los sacramentos,
la membresía de la iglesia delega esta responsabilidad en algunos hermanos de buen testimonio, cuando el pastor no puede hacerlo, como sucede en San Felipe, por ejemplo. Casos como estos, pero esta es otra de las responsabilidades del pastor, encargarse que estas ordenanzas se lleven a cabo bíblicamente, que no sean olvidadas, porque son muy importantes. Es el memorial más importante, incluyendo el bautismo. Y en tercer y último lugar, entre las responsabilidades del pastor, es el gobierno y la disciplina de la iglesia. Los apóstoles, hermanos, ordenaron ancianos en cada congregación para que ellos se encargaran de dirigirla, guiarla y edificarla, basados en el fundamento de Cristo y los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Siendo así, ellos les compete ser los presidentes en toda reunión de la iglesia y estar al frente en el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Aunque toda la iglesia, los miembros, deben participar en esta toma de decisiones. El gobernar, el ejercer gobierno. Recuerda que el cabeza de la iglesia es Cristo, el rey de la iglesia. El pastor lo que hace es administrar ese gobierno de Cristo a través de las Escrituras. Todo aquello que esté de acuerdo a las Escrituras, la grey está llamada a obedecerlo. Si no lo hace, no desobedece al pastor, sino al príncipe de los pastores. Ese es el punto acá. Todo lo que tiene que ver con la iglesia local, esa es su esfera de gobierno. El que estas cosas que hemos mencionado antes se lleven a cabo, la predicación fiel, el velar por la congregación, el orden en la iglesia, la administración de las ordenanzas, de los recursos, etc. Es una labor por la cual él debe velar. Esa es su responsabilidad. Fuera de esas cosas, él no tiene gobierno. Pastor, el carro que me quiero comprar es un Toyota. ¿Lo compro azul o rojo? Eso no es mi esfera pastoral. Ni con quién te vas a casar. Yo puedo solamente actuar como una manera consultiva, consejo, pero yo no puedo determinar sí o no. Pero en aquellas cosas que tienen que ver con la iglesia local, ahí sí tengo toda la responsabilidad y el deber de parte de Dios para hacerlo conforme a su palabra. Pero también el de aplicar disciplina eclesiástica, el asegurarnos que la iglesia no se tolere el pecado, que no se permite el pecado de ninguna manera. El que los pastores podamos animar a los hermanos a amonestarse unos a otros, porque esa es una responsabilidad de cada uno. Mateo 18 es uno de los textos más claros de la Escritura. No tienes que ser un magíster en teología para entenderlo. Y está claro. ¿Cuáles son los pasos para amonestar a alguien? Aquí no podemos dar lugar al chisme y a la murmuración de ninguna manera, hermano. Nunca se preste para esa atrocidad. Refrene su lengua. Por eso es que Santiago dice que el que refrena su lengua, varón perfecto. Aprendan, guárdense de eso. ¿Cómo puedes hablar mal, aunque sea la verdad, de alguien que está unido a ti, con quien pasarás la eternidad adorando al Señor? ¿Y cómo no puedes amonestarlo cuando lo ves en su pecado, cuando es tu hermano, quien el Señor ha salvado y por quien pasará la eternidad adorando junto con él el Señor? La Biblia es clara. No me dicen, yo quiero amonestarlo, pastor, pero si va usted conmigo, yo creo que va a entender mejor. No, ¿y quién soy yo? Ve y me dice cómo te va. La Biblia es clara. Igual con quienes quieren dividir la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que velar por la salud doctrinal de esta iglesia. Todo el que viene aquí sabe lo que esta iglesia cree. Si no está de acuerdo, ahí está la puerta, repito. Y si no obedece, como dice Pablo, repréndelo una y dos. Si no, vamos a sacarlo y yo voy a colaborar con eso. Ahí está la puerta. No podemos tolerar eso. Nosotros no queremos aquí tener sillas llenas. El Señor es el que añade a su iglesia. Que personas que estén aquí amen al Señor, que crezcan en santidad, que verdaderamente lo que vienen a recibir aquí esté impactando sus vidas. No que sea solo para llenar su currículo. Ya sé un poquito más hoy. Ya sé del gobierno de la iglesia. Aun cuando estudiemos la historia, eso debe llevarnos a fortalecer nuestra fe. ¿No dice Juan que todas estas cosas se escribieron para que creas?
¿Para qué tú crees que nos dejan los libros del Antiguo Testamento todos esos relatos? Para que creamos. Debe haber una unidad entre el conocimiento y la fe estrecha. Yo hablaba con un hermano hace poco y me decía, yo no creo eso de personas que leen mucho y estudian mucho y no son piadosas, me decía este hermano. Él decía, lo que puede estar pasando aquí, o es mentira que leen lo que dice leer, que eso pasa mucho. A veces tú ves que comparten frases de aquí a aquí y pregúntale si leyó todo el libro y no lo han leído. O realmente, o no han leído nada, o es mentira. O no sé qué está pasando ahí. Porque él me decía, para mí el leer las escrituras o leer un libro cristiano, bíblico, y que no impacte mi vida, yo no puedo concebir eso. Y créeme, yo de verdad ese día reflexioné y decía, es verdad. Así que eso y que verdadero conocimiento, mucho conocimiento y poca piedad. No, como decía el doctor Vicky, eso es falso conocimiento. Entre más conocimientos, deberíamos tener personas más piadosas. No, pastor, yo me leo 50 libros al año. ¡Wow! Moisés bajando del Sinaí. Pero si eso no pasa, entonces es mentira lo que estás haciendo. Eres un mentiroso. Entre más conocimiento, más piedad. Si no, el día del juicio te van a demandar mucho. Amados hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la compró con su propia sangre. Nosotros somos parte de esa iglesia. Una sola iglesia. Él la gobierna a través de su Espíritu Santo. Por medio de la revelación escrita, no basado en otros libros o emociones. A través del fundamento que dejaron los apóstoles. A través de los pastores que son ordenados en la iglesia local para que gobiernen bíblicamente. Y le ha dado unos roles a ellos. La predicación fiel de la palabra, la administración de las ordenanzas y el gobierno y la disciplina en la iglesia. Más de ahí no se demanda porque más de ahí el Señor no delegó. Aún la consejería debe ser parte de todos los miembros de la iglesia. De ayudarnos y aconsejarnos. Por eso digo, estamos muy negligentes en la doctrina de eclesiología, pero gloria al Señor que nos va abriendo los ojos. Y de esto podemos hablar mucho más. Mucho más. Nos quedan unas 6, 7 clases. Pero tenemos que tener bien en claro lo que la iglesia es. No podemos terminar en unos meses y salir de aquí sin un entendimiento bíblico de lo que la iglesia es. No podemos menospreciar esta doctrina gloriosa y esta institución eterna por la que Cristo murió. Porque el Evangelio según Mateo nos quiere dejar claro que Cristo vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo que Cristo tenía en mente era su iglesia, la iglesia universal, la iglesia local. Así que necesitamos crecer, ser bíblicos y fundamentalmente ser radicales en cuanto a cuidar la iglesia, su paz, su doctrina, sus oficiales, los miembros unos a otros cuidándose. Así que de esta manera gobierna el Señor su iglesia. Y estas son las responsabilidades principales de un ministro. Oremos, mis hermanos.